De conversatorios, Pensar es peligroso, Denken ist gefährlich, en homenaje a Hannah Arendt. Y la sesión de hoy tiene por tema general la idea de humanidad y los crímenes cometidos en su contra. Crímenes contra la humanidad es un tema que fue muy importante en la segunda mitad del siglo pasado. Es además un problema que sigue actualmente perturbando y preocupando a la humanidad entera, porque se están cometiendo en la actualidad crímenes contra la humanidad, y Hannah Arendt tuvo una reflexión muy importante en su momento sobre el tema, por razones perfectamente comprensibles, dada la época en la que vivió, la tradición de la que venía, los efectos que tuvo para ella la guerra, su participación como filósofa en las reflexiones en torno al juicio de Nuremberg. Y como digamos, el problema de aquella época se está de algún modo también reproduciendo ahora, el día de hoy, en el diario El País, en un artículo que comenta la situación en los Estados Unidos, titulado El Centro de Detención Alligator Alcatraz, que ha promocionado Trump en Florida, escrito por la periodista Marta Peirano, se comenta allí la gravedad de la situación y citando a Hannah Arendt. Nada ilustra quizás mejor, cita la periodista a Arendt, nada ilustra quizás mejor la desintegración general de la vida política que este odio vago y omnipresente hacia todos y hacia todo. Eso lo escribe Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, que es una situación, como digo, emparentada con la actual. Tenemos hoy la participación de 3 filósofas que hablarán, en primer lugar Adriana Añi, luego Rubén Merino y finalmente Bárbara Zavala. Los presentaré conforme harán su presentación, que será, como en los casos anteriores, de aproximadamente 15 minutos cada uno o cada una. Adriana Añi es filósofa, profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica, obtuvo su doctorado en filosofía en esa misma universidad, ha sido coordinadora del seminario de la sección Filosofía del Instituto Ribagüero y ha recibido el premio de reconocimiento a la investigación en la Universidad Católica en muchas ocasiones. Obtuvo igualmente el apoyo a la investigación de ICALA, Intercambio Cultural Alemán Latinoamericano, o Stipendienwerk Lateinamerika Deutschland, el 2003, y se especializa en temas como filosofía práctica, historia de la filosofía antigua y moderna, y tiene un interés especial en la filosofía política de Platón, Hegel, Hannah Arendt y Jürgen Habermas, así como en la teoría crítica, temas sobre los que tiene muchas publicaciones. Adriana, por favor. Sí, gracias Miguel, gracias a todos y todas las presentes. Bueno, voy a empezar citando una cita que escoge Hannah Arendt para entrar en el tema, que parece muy pertinente. Es una cita tomada de El castillo de Franz Kafka. Usted no pertenece al castillo, no es del pueblo, usted es un don nadie. Por desgracia, sin embargo, usted es algo, un forastero, uno que siempre resulta superfluo y siempre está en camino, uno por quien siempre se producen trastornos. Me parece que está muy bien escogida la frase, seguramente Arendt se sintió feliz al encontrarla, porque
da en el punto, ¿no?, de la idea del ser humano alienado y que se encuentra en un mundo hostil, extraño, indiferente, que en este caso está representado por el castillo. El personaje, a quien Kafka llama K, llega a un pueblo con una determinada misión, un trabajo que cumplir, y la reacción de los pueblerinos es de indiferencia primero, pero también de desprecio, y también se nota la intención un poco maligna de dificultarles su actividad, ¿no? Recordándonos un poco ese gusto que sienten a veces los poderosos, como por ejemplo los burócratas, en impedirnos llegar a un cometido simple, ¿no?, haciendo uso y abuso del poder. Bueno, entonces esta es la idea, ¿no? Los extranjeros, los forasteros, los individuos que se han convertido en extranjeros para empezar en su propia casa y luego han sido expulsados, prácticamente vomitados de su hogar y dejados al desamparo. Y ese es el crimen, por decir así, que Hannah Arendt quiere denunciar en un capítulo que se encuentra en el texto Los orígenes del totalitarismo, llamado La decadencia del Estado-Nación y el fin de los derechos del hombre. Bueno, entonces, ¿cómo es que se llega a este punto? En realidad la génesis de la situación es bastante enrevesada. Hannah Arendt hace un breve recorrido de los avatares de la Comunidad Europea de Naciones en la época de entreguerras, ¿no? Y muestra sobre todo cómo la Primera Guerra Mundial marcó, dice ella, fue como un estallido, pero no esos estalla, destruye y luego viene la lamentación, sino que más bien fue como encender una mecha de un fuego que todavía no se extingue y podríamos decir que sigue presente, ¿no? Una problemática de la cual todavía somos parte. Bueno, entonces, pasada la Primera Guerra, empiezan los tratados de paz que pretenden ordenar el caos en que había quedado, digamos, Europa, y esos tratados reparten a las naciones o crean nuevas naciones, ¿no?, a partir de la desarticulación de los viejos imperios. Entonces surgen nuevos estados o los llamados estados sucesores, y el problema es que el Estado-nación europeo había venido funcionando con el esquema de una correlación biunívoca, Estado, digamos mejor, un Estado, una nación, un territorio, ¿no? Que a la larga era una correlación, un esquema imaginario que no respondía a la realidad. Y según la perspectiva de Arendt, esos tratados en realidad no arreglaron el problema, no ordenaron de una manera razonable. Según Arendt, no tenían la experiencia, la sabiduría como para responder a la nueva realidad europea, y más bien estaban manejando un saber, por decir así, trasnochado. La cosa es que ese reparto no resultó. ¿Y cuál fue la situación en la que, cómo quedó Europa, digamos, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial? Pues los Estados-nación tenían una nacionalidad que era la llamada nacionalidad estatal, la nacionalidad dominante, que tenía derechos políticos, pero habían otras nacionalidades que carecían de ellos. Y también algunas otras que, digamos, algunas nacionalidades tenían derechos a medias, ¿no?, de repente ciudadanía de segunda categoría, y otros que al final no tenían ni siquiera derechos y eran los inmediatamente
más expulsables, por decir así, ¿no? Evidentemente, entre ese grupo se encontraban los judíos, que en Alemania tenían ciertos derechos, pero que poco a poco se les fueron quitando y anulando, ¿no? Hasta convertirlos, como suele decir Hannah Arendt, en la escoria de la tierra. Bueno, esa es una de las problemáticas. ¿Y cuál es la evaluación, digamos? La evaluación de Hannah Arendt, una cosa es la génesis de la situación, más o menos he tratado de decir un poco cómo se origina, pero el otro punto es qué pasó, por qué, aparte del reparto no muy prudente, qué pasa con el Estado mismo, ¿no? El Estado moderno, el Estado-nación moderno, ha aparecido como el gran artefacto de la modernidad, el gran artefacto de la cultura ilustrada, burguesa, revolucionaria, cuyo fin era garantizar los derechos de los individuos, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha ido convirtiéndose en un Estado que finalmente expulsa a los ciudadanos o les quita la ciudadanía? Eso no queda muy claro en realidad, pero lo que sí dice Hannah Arendt de manera expresa es que los derechos humanos no existen. A ver, no sé si tengo una cita. Los derechos del hombre demostraron ser inaplicables allí donde había personas que habían dejado de ser ciudadanos de un Estado soberano. Los derechos del hombre demostraron ser inaplicables allí donde había personas que habían dejado de ser ciudadanos de un Estado soberano. ¿Pero por qué dejan de ser ciudadanos de un Estado soberano? ¿Por voluntad propia? ¿Porque renuncian a su nacionalidad? Obviamente no se está refiriendo a eso Hannah Arendt, sino a una práctica sistemática de algunos estados de desnacionalizar a grupos indeseables que por razones diversas, como por ejemplo, dice Hannah Arendt, ser de la clase equivocada o de la raza equivocada, aparentemente merecían, entre comillas, que se les quite la nacionalidad. Y al hacer esto, quitándoles la nacionalidad y deportándolos, expatriándolos, estos grupos no tenían a dónde recurrir, porque justamente habiendo perdido sus cartas de ciudadanía, no iban a ser aceptados en ningún otro lugar. Y allí sale a la luz, creo yo, un tema de la solidaridad, por decir así, la solidaridad internacional, ¿no? En el fondo aquí se ve que es un problema que compete a todos los estados, no solamente a los estados que expulsan, que podríamos verlos como los grandes responsables. ¿Qué pasa con los estados que tampoco reciben a los expulsados? ¿No? Eso por un lado. Bueno, los migrantes son un fenómeno que siempre ha existido, pero lo que le llama la atención a Hannah Arendt es la masividad, el aumento del fenómeno, ¿no? De cada vez más número y número, que se hace una masa enorme de personas que dejan su hogar, que son echadas de su tierra y que, como vemos, lamentablemente se ha convertido en un espectáculo, ¿no? Que no podemos decir, no sé cómo llamarlo, porque aparece en las horas familiares de entretenimiento, tenemos que ver el espectáculo de las balsas cargadas de personas con un poco de esperanza tratando de llegar a un lugar donde los recibe la policía, ¿no? Para mandarlos a un campo de concentración, en fin, es un espectáculo bastante conocido. Entonces, bueno, el Estado, además dice Hannah Arendt, nadie había considerado que al ser arrojado de una nación, a la vez era arrojado de la familia de naciones, por tanto de la humanidad. Claro, ¿dónde quedan los derechos humanos? Cuando estas personas son desnacionalizadas y despojadas de todos sus derechos, quedan convertidas ni siquiera en seres humanos,
porque nadie está dispuesto a hacer nada por ellos porque han sido arrojados de la familia de naciones. Si no perteneces a un Estado, no tienes derechos. Si no tienes derechos, entonces eres nada, eres nadie. Prácticamente no eres un ser humano. Entonces yo creo que la ecuación que establece Hannah Arendt es esa, ¿no? Derechos humanos dependen de la ciudadanía. La ciudadanía es la que garantiza los derechos humanos. Y la ciudadanía depende de un Estado soberano, ¿no? Que acoge a sus ciudadanos y cumple con su deber constitucional de velar por sus derechos. Claro, y eso lo hacían por las nacionalidades que de alguna manera eran privilegiadas dentro de un territorio determinado, como por ejemplo los alemanes, los arios en Alemania. Pero y las otras nacionalidades que tal vez por mucho tiempo habían hecho su hogar allí y que también incluso habían tenido derechos y que de pronto de la noche a la mañana empiezan a ser tratadas como que no los tienen, ahí hay otro fenómeno de cómo entra el racismo, cómo entra el totalitarismo, cómo entra la negación sin que nos demos cuenta, ¿no? En algún otro momento Hannah Arendt dice algo como, no nos dábamos cuenta porque ahí estaba el Estado, como el marco que pone las normas y es normal, pero justamente esa normalidad es la que da la apariencia de que las cosas siguen igual, pero en realidad se han ido filtrando nuevas costumbres, ¿no? Y si los ciudadanos no estamos alerta, esas nuevas costumbres se deslizan subrepticiamente. Cuando nos despertamos, ya todo ha cambiado. No es como el atardecer. En el atardecer, la oscuridad va llegando de a pocos, creemos que todavía hay luz, nos distraemos y de pronto ya está oscuro. Esa me parece una buena imagen para mostrar cómo el totalitarismo ingresa, y me imagino que ese es parte del diagnóstico de Hannah Arendt. El totalitarismo es el que se apoderó del Estado-nación moderno, ¿no? Y se trastocó la situación. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero quería hacer, por lo menos mencionar rápidamente, la cuestión de este problema que he tratado de indicar está muy ligado a los migrantes, ¿no? Pero también están los apátridas. Los migrantes son apátridas porque a muchos de ellos les quitan la ciudadanía. Pero Hannah Arendt se concentra también en el apátrida como figura singular, ¿no? Como que hay una especie de apátrida que sale un poco de la norma, digamos. Incluso ella habla de dos tipos de apátrida, ¿no? A uno de ellos, si no me equivoco, lo toma a partir de Max Weber, quien creo que sería el primero que introdujo el término la apátrida, comparándolo con aquellos individuos que son prácticamente tabú, por decir así, ¿no? Que tienen una serie de limitaciones rituales y son intocables. Entonces, un poco en analogía con eso, Weber habría propuesto la idea de el apátrida, el judío apátrida, como una persona tan separada que, como dice Hannah Arendt, pierde el mundo, pierde mundanidad. Pero curiosamente esa pérdida de mundo, que en general en Arendt es algo negativo, ¿no? En el caso de este apátrida, lo convierte en un ser cuya alienación le permite una distancia crítica de su entorno y de la situación. O sea, se convierte en una especie de conciencia crítica, un ser especialmente lúcido, ¿no? Pero también está otro tipo de apátrida, que es el parvenu, que es el judío parvenu, que es un tipo de apátrida que Hannah Arendt más bien ve con reserva, porque es el que quiere asimilarse desesperadamente a la nacionalidad que lo rechaza. Y por tanto no es pues un paradigma
porque se humilla a sí mismo, ¿no? Incluso Arendt cuenta que algunos de ellos pues, se convierten en personajes grotescos y caricaturescos. Por ejemplo, Freud es el tipo de apátrida que sabe hacerse su lugar, por decirlo así, porque dicen que cuando salió de Viena escribió una carta recomendando a los judíos a la Gestapo. Era una ironía, ¿no? Y bueno, lo compara con otros casos, pero no voy a dejarlo ahí, simplemente ya se podrá conversar sobre este caso de la diferencia de estos apátridas, ¿no? Y por qué son singularizados con respecto a la masa de los migrantes. Sí. Muchas gracias, Adriana. Pasamos a la intervención de Rubén Merino, que también es filósofo, magíster en estudios culturales por la Universidad Católica, es profesor en cursos de ética, epistemología, ciencia y filosofía y ética y ciudadanía en la misma universidad. Investiga en temas de filosofía política, con especial énfasis en el pensamiento de Hannah Arendt y en estudios de género, sobre temas como masculinidades, ética de la sexualidad y violencia de género. Ha publicado artículos sobre memoria y violencia política en el Perú, así como sobre la filosofía de Iris Marion Young. Actualmente está preparando la publicación de un libro dedicado a reflexionar sobre los aprendizajes y las prácticas de masculinidad hegemónica. Rubén, adelante. Buenas noches, si se me escucha, ¿no? Bueno, primero agradecer por la organización de estos conversatorios sobre Arendt. Es una filósofa a la que yo, la verdad, que quiero mucho y admiro mucho, y por eso muy contento de compartir el espacio con ustedes. Yo quería reflexionar un poco sobre, e invitar a reflexionar, ¿no? Sobre uno de los rasgos distintivos que Arendt identifica en el ser humano, en la condición humana, ¿no? Quizás incluso el rasgo distintivo del ser humano, que es la capacidad humana para la acción. Porque me parece que puede ser interesante, puede ser importante reflexionar sobre filosóficamente cómo es que Arendt está pensando este atentado contra la humanidad de parte de los totalitarismos, ¿no? Cuando Arendt dice que se atenta contra la humanidad, se cometen crímenes contra la humanidad, está efectivamente diciendo que se cometen violaciones contra derechos humanos fundamentales, ¿no? Pero sin embargo creo que está diciendo también filosóficamente que los totalitarismos, en particular el totalitarismo nazi, que ella examina con más detalle, realizan esfuerzos muy sistemáticos precisamente para impedir esta capacidad humana para la acción. Entonces el concepto de acción en Arendt realmente me parece que es bien importante para comprender qué es la humanidad, según su filosofía, ¿no? Comienzo entonces por lo básico, ¿no? ¿A qué se refiere Arendt cuando dice que el ser humano tiene esta capacidad para la acción y por qué esta es una cualidad distintiva? En los términos de Arendt, la acción humana se refiere a la capacidad que tenemos para dar inicio a nuevos comienzos, dice Arendt, ¿no? Es decir, los seres humanos tenemos esta capacidad, a diferencia de otras especies animales, para siempre ejercer nuestra libertad, de manera que podemos realizar aquello que es totalmente novedoso. Otras especies, dice Arendt, están más determinadas por el condicionamiento biológico que les lleva a intentar sobrevivir. Los seres humanos, por supuesto, también tenemos este condicionamiento biológico, pero los seres humanos podemos desarrollar nuestras acciones con libertad, con esta total novedad. En la acción humana, dice Arendt, está la cualidad de lo infinitamente improbable, ¿no? Aquello que rompe con el esquema de lo que está estadísticamente de repente de lo que es estadísticamente predecible, ¿no? O de repente de lo que uno puede calcular en el sentido histórico de dónde se van a dirigir los hechos. La acción humana siempre puede romper con eso. Esta cualidad de la acción humana para hacer lo que es totalmente novedoso puede ser pensada en el sentido de los grandes eventos históricos, ¿no? De los grandes eventos sociales en donde hay algo revolucionario que ocurre, ¿no? Arendt, de hecho, la noción que tiene Arendt de la revolución no es simplemente la de
acciones violentas que intentan derrocar algún tipo de poder, ¿no? Sino la revolución para Arendt tiene que ver justamente con la acción colectiva que hace surgir lo nuevo, que hace surgir una forma de organización social, organización política que puede ser totalmente novedosa. Entonces, podemos pensar la acción humana en ese sentido de los grandes eventos sociales. Pero yo creo que es interesante y quiero proponer también pensar esta dimensión de la acción humana en el sentido quizás más cotidiano, en el sentido de los vínculos concretos del día a día en los que entramos en contacto con otras personas y cómo es que en esos vínculos también estamos a exposición de la acción humana. Una acción humana además que quiero resaltar lo frágil que puede ser y lo frágil por lo tanto que nos hace el hecho de que nuestra humanidad esté definida por nuestra capacidad de acción. ¿A qué me refiero? Leo una cita, quizás que me ayude a explicar esto con más claridad, ¿no? Arendt dice esto sobre la acción humana y en particular la acción humana en contextos concretos, ¿no? Cito, el acto más pequeño en las circunstancias más limitadas lleva la misma semilla de la ilimitación e imprevisibilidad. Un acto, un gesto, una palabra bastan para cambiar cualquier constelación. Fíjense, un acto, un gesto, una palabra bastan para cambiar cualquier constelación. Aquí Arendt está hablando de algo que yo creo que todas las personas experimentamos constantemente en nuestra vida cotidiana, que es que la acción particular de una persona, un gesto particular, una mirada particular, una palabra particular de una persona pueden cambiar el rumbo de las cosas, el rumbo de la vida individual de cualquiera. Y eso puede ocurrir, creo, en cualquier escenario, ¿no? No hace falta pensar en escenarios extraordinarios, sino que la vida humana cotidiana tiene que ver con eso. Aquí, quizás en este contexto en el que nos encontramos, de repente alguien dice algo, alguien hace algo que lleva a una persona a reflexionar sobre algo sobre lo que no se le había ocurrido reflexionar, lo cual de repente lleva a tomar alguna decisión que no se le había ocurrido tomar. Es decir, puede surgir en cualquier momento esta posibilidad de la espontaneidad de la acción que da lugar a lo nuevo, al que no había podido ser calculado previamente. Y como digo, esto creo que es algo que constantemente estamos experimentando, ¿no? En los vínculos humanos. Estamos constantemente a exposición de esa novedad de la acción humana. No somos como robots que estamos preprogramados, aunque por supuesto en muchos casos los comportamientos de muchas personas, probablemente de la mayoría de las personas en nuestro contexto contemporáneo, siguen ciertos marcos, ¿no? de comportamiento en donde no hay casi novedad. Pero eso no significa que se borra la capacidad humana para la acción novedosa. Y allí reside lo humano para Arendt. Eso es lo que nos distingue como seres humanos, esa capacidad para la acción. Por eso, los totalitarismos, un rasgo que Arendt identifica en los totalitarismos es que se esfuerzan sistemáticamente por precisamente anular la capacidad de la acción. El ejemplo más radical de esto son los campos de concentración, ¿no? En los campos de concentración, nazis en particular que Arendt examina, tiene lugar una serie de eventos en donde literalmente de manera industrial hay el esfuerzo por impedir la espontaneidad de la acción personal de quienes están presos en el campo de concentración, ¿no? La descripción que muchas veces se hace de los campos de concentración, no solo por Arendt, sino por otros autores sobrevivientes, ¿no? Es de un lugar en donde no simplemente tienen lugar eventos en donde hay expresa crueldad y sadismo, que por supuesto tuvo lugar eso, pero muchas veces las descripciones del campo de concentración aluden a un escenario en donde todo tenía que estar milimétricamente calculado. Todo tenía que ocurrir de manera estrictamente casi científica matemática. Es decir, se impedía esa posibilidad humana para que surja lo novedoso. Todo tenía que estar perfectamente o tenía que ser perfectamente previsible en un campo de concentración. Ese es un escenario radical en donde no se impide la acción humana. Pero nuevamente, yo invito a pensar cómo es que esto tiene lugar no solamente en estos escenarios radicales, sino en los vínculos cotidianos. Es decir, ciertamente no podemos decir que nos encontramos, por ejemplo, en nuestro marco social en un totalitarismo, ¿no? No son las condiciones ideales, obviamente, en las que nos encontramos en nuestra sociedad, pero no es un totalitarismo. Y sin embargo, podemos identificar ciertos tratos cotidianos en los cuales, al menos parcialmente, impedimos el desarrollo de la acción de la persona, que dicho sea de paso,
Para Arendt, la identidad personal, la identidad del individuo, es algo que no se posee intrínsecamente. No es que la persona posee una identidad y a veces la manifiesta, a veces la esconde. La identidad para Arendt es algo que se manifiesta en la acción, se revela en la acción. Y Arendt hace mucho énfasis en el hecho de que cada identidad personal puede desarrollarse de manera totalmente singular, ¿no? Hay una individualidad que puede caracterizar a cada persona desde el nacimiento. Por eso Arendt hace énfasis en otro concepto que ella utiliza, que es el de natalidad, ¿no? En vez de hacer énfasis en el concepto de mortalidad, en el que muchas veces la filosofía se concentra, Arendt hace énfasis en más bien la natalidad, ¿no? Desde el nacimiento podemos desarrollar esa singularidad, esa capacidad para la acción novedosa. Entonces, vuelvo a lo que decía sobre los contextos cotidianos, ¿no? En los que podemos al menos parcialmente impedir el desarrollo de la acción del individuo, es decir, el desarrollo de la humanidad del individuo. Muy concretamente, ¿no? Por ejemplo, tratar estereotipadamente a otra persona, ¿no? Tratar a otra persona en función de estereotipos que tenemos, estereotipos ya sea por color de piel, por nacionalidad, por proveniencia socioeconómica, por orientación sexual, etcétera, ¿no? Lo que hacemos usualmente al tratar estereotipadamente a una persona es asumir que, por ejemplo, por el color de piel de alguien, entonces esa persona va a desarrollar un comportamiento que necesariamente se va a desenvolver de una sola manera, ¿no? De repente, si yo tengo estereotipos, asocio el color de piel de una persona a la ignorancia o a la delincuencia, ¿no? Y entonces asumo que la persona se va a comportar de esa manera. Es decir, es como si nos cerráramos a la posibilidad de que esa persona haga algo diferente, haga algo novedoso, que salga del marco de lo que me dice el estereotipo, ¿no? Repito, sería no solamente absurdo, sino hasta irresponsable comparar esto con una situación radical como un totalitarismo en donde activamente se intenta anular la capacidad de la acción. Pero creo que podemos hacer el ejercicio de pensar cómo es que en nuestra vida cotidiana, concreta, contemporánea, también hay estos escenarios en donde al menos parcialmente impedimos el desarrollo de la humanidad de la otra persona, ¿no? En tanto que impedimos su capacidad para la acción. Y entonces aquí radica la fragilidad de la acción humana, de la que habla Arendt, que es una fragilidad que consiste en que nunca estamos en total control de nuestras acciones ni de las acciones de los otros. Porque en la acción humana siempre hay algo de, Arendt dice, ¿no? La acción humana siempre es impredecible hacia el futuro. Nunca podemos predecir completamente qué es lo que cuáles van a ser las consecuencias de las acciones que realizamos. Nunca estamos totalmente seguros de lo que hacemos cuando actuamos, dice Arendt, ¿no? Y a la vez Arendt dice, en la acción humana hay una irreversibilidad. La acción humana también es irreversible. No podemos detenernos en el tiempo a tratar de borrar las acciones del pasado, ya sea propias o ajenas, y muchas de sus consecuencias. Estamos constantemente en exposición de esta acción humana que nos lleva a esta situación en la cual constantemente podemos sufrir las consecuencias inesperadas de la acción de las otras personas, que no siempre son positivas. La acción humana no necesariamente da lugar a lo novedoso en el sentido positivo, ¿no? Hay muchos ejemplos que podemos pensar en relación a doy un ejemplo particular, ¿no? De nuestro contexto peruano, de nuestra historia peruana. Cuando en 1980 un grupo de senderistas va a una comunidad ayacuchana y decide quemar ánforas de votación en la comunidad de Chuchi, no me falla la memoria, ¿no? Para declararle guerra al Estado peruano. Allí esas personas están realizando una acción en el sentido de que están generando una novedad que era realmente impredecible. Nadie hubiera podido imaginar o calcular que se estaba dando inicio a lo que es el peor periodo de violencia de nuestra historia republicana, ¿no? La acción humana también puede tener lugar en este sentido negativo y muy, muy negativo. Entonces siempre estamos expuestos a la impredecibilidad de la acción en la perspectiva de Arendt. Ella reflexiona sobre muchos remedios, podríamos decir, para la acción humana, ¿no? Para cuidarnos de esta fragilidad, para lidiar con esta constante fragilidad de la condición humana. Quiero resaltar uno de ellos, seguramente el más importante o el más, en el que más, o mejor dicho, en el que Arendt detalla más, ¿no? Que es la pluralidad, ¿no? La pluralidad es precisamente, en el contexto de la filosofía de Arendt, la fundación de espacios públicos
en los que precisamente sea posible la acción humana. La fundación de espacios públicos en donde podamos reconocer al otro individuo como un sujeto que tiene una diferencia, un sujeto que puede desarrollar su singularidad y puede desarrollar su acción de manera novedosa a partir de su identidad, ¿no? A partir de su individualidad. Fundar la pluralidad en Arendt significa eso, entre otras cosas, ¿no? Es complejo el concepto, pero quiero resaltar eso. Fundar un espacio público en donde sea posible la acción humana. Es entre comillas, remedio, digamos, que más examina Arendt para la fragilidad humana, ¿no? Y reconocer esa fragilidad compartida, esa dependencia constante de los otros, ¿no? Arendt cuestiona en La condición humana, hay un pasaje donde critica este estereotipo que identifica a mediados del siglo XX, y sin embargo es un estereotipo creo muy contemporáneo también, del hombre fuerte, ¿no? Arendt dice, tenemos a veces algunas personas tienen esta concepción ilusoria o estereotipada del hombre fuerte, es decir, aquel que se asume a sí mismo y pretende presentarse a sí mismo como el lobo solitario, ¿no? Como aquel que no depende de nadie, como aquel que puede siempre tener absoluta autonomía, es decir, como aquel que niega su propia fragilidad y pretende imponerse por los demás a partir de la negación de su propia fragilidad, ¿no? Arendt está en contra de eso. Arendt, más bien, podríamos interpretar, o al menos yo podría interpretar, que está apostando por una pluralidad en donde se reconozca constantemente la fragilidad del ser humano, ¿no? Pienso en un ejemplo, del contexto contemporáneo donde sigue vigente esta idea del hombre fuerte. Quizás no hay mejor ejemplo, o al menos a mí no se me ocurre mejor ejemplo del escenario internacional de alguien que intenta representarse a sí mismo constantemente como un hombre fuerte, que no falla, que tiene poder, que se puede imponer, que Donald Trump, ¿no? Quizás, como decía, hay muchos más ejemplos seguramente, pero Trump creo que es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? De alguien que se niega a mostrarse como frágil, se niega a admitir que es posible depender del otro para desarrollar la propia humanidad, ¿no? Pienso en Trump, no solamente en los eventos recientes, sino pienso en Trump, no sé si lo recuerdan en su primer mandato, cuando en la época de las elecciones, ¿no? En las que Trump, y en la pandemia, ¿no? Trump se negaba a mostrarse como alguien frágil frente a la enfermedad, ¿no? Insistía Trump en dar la mano, ¿no? Insistía en hacer eventos donde había donde la gente se reunía, ¿no? Que era en contra de las recomendaciones. Entonces sí, creo que estos ejemplos o ejemplos de ese tipo son más o menos sencillos de identificar incluso en el contexto contemporáneo, aunque como repito, Arendt reflexiona sobre esto a mediados del siglo XX. Cierro con una cita. Cierro con una cita que me gusta mucho, de hecho es una de mis citas favoritas de Arendt, donde ella se refiere a cómo es que, claro, aparentemente que terminamos en una perspectiva bien pesimista, en donde la acción siempre nos hace frágiles y siempre estamos dependiendo y siempre las cosas pueden salir mal. Pero lo cierto es que esa fragilidad de la acción humana es lo que permite nuestra libertad, ¿no? Y Arendt se refiere a esto en esta cita, ¿no? Cierro con esto. Dice Arendt, sin la acción, sin la capacidad de comenzar algo nuevo, la vida del humano estaría condenada sin salvación. La acción, con todas sus incertezas, es como un recordatorio siempre presente de que los humanos, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar algo nuevo. Es decir, para comenzar algo nuevo, para vivir en libertad, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rubén. Pasamos ahora a la tercera intervención de Bárbara Zavala. Tenía yo anotado que es estudiante de maestría en filosofía, pero ya desde hace 3 días es magíster en filosofía y no solamente estudiante en la Universidad Católica, en donde ha sustentado exitosamente con el calificativo de sobresaliente su tesis titulada Poder y Revolución en la teoría política de Hannah Arendt. Previamente hizo sus estudios de pregrado en filosofía en la Universidad de San Marcos. Actualmente se desempeña también como jefe de prácticas del curso Filosofía Contemporánea
en la Facultad de Estudios Generales Letras de la Universidad Católica. Adelante, por favor, Bárbara. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas presentes y gracias por abrir este espacio para el diálogo. Yo quería empezar abordando la idea de humanidad, o mejor dicho, la crítica al concepto de humanidad que elabora Arendt a lo largo de su obra. Específicamente quisiera empezar con un texto que es una recopilación fragmentaria titulada ¿Qué es la política?, que tenía como título original Introducción a la política. Este es un texto que Arendt nunca acabó, ¿ya? Porque no logró una financiación para poder dedicarle tiempo a este texto, pero ciertamente me parece que en el 96 la socióloga Ursula Lutz pudo llegar a compilar materiales sobre el tema de la política escritos por Arendt entre 1956 y 1959. ¿Por qué menciono esto? Porque quisiera abordar esta crítica al concepto de humanidad desde el análisis que Arendt elabora de la política. ¿Bien? Entonces, existen dos argumentos que Arendt esboza para hacer esta crítica y para luego derivarla en su propuesta, que va a ser el concepto de pluralidad, que ya había mencionado el profesor Rubén. Bien, voy a citar entonces el fragmento 1, el punto 5, de un texto de agosto de 1950, donde Arendt señala: la filosofía tiene dos buenos motivos para no encontrar nunca el lugar donde surge la política. El primero es, son politicón, como si hubiera en el hombre, resalto singular, algo político que perteneciera a su esencia, pero esto no es así. El hombre es apolítico, menciona Arendt. La política nace en el entre los hombres, por lo tanto, completamente fuera del hombre. De ahí que no haya ninguna substancia propiamente política. La política surge en el entre y se establece como relación. En la sección B, Arendt sostiene: la representación monoteísta de Dios, ¿sí?, a cuya imagen y semejanza debe haber sido creado nuevamente el hombre en singular, a partir de aquí ciertamente solo puede haber el hombre. Los hombres son una repetición más o menos afortunada del mismo. El hombre creado a semejanza, subrayo, de la soledad de Dios, es la base del hobbesiano state of nature as a war of all against all. El estado de naturaleza, el estado de guerra de todos contra todos. Es la guerra de uno contra todos los otros que son odiados porque existen sin sentido para el hombre creado a imagen de la soledad de Dios. Esta crítica a la singularización y a la abstracción de la existencia humana a través del concepto de humanidad va a ser resarcida por Arendt a partir del concepto de pluralidad. Finalmente, solo esta cita de este fragmento 1.5, sección B. La solución de Occidente a esta imposibilidad de la política dentro del mito occidental de la creación es la transformación de la política en historia, o su sustitución por esta, a través de la representación de una historia universal. La pluralidad de los hombres se diluye en un individuo humano que también se denomina humanidad. Entonces, ¿cuál es la definición de este concepto, ¿no?, de pluralidad? La pluralidad es para Arendt la condición de la acción, ¿no? Cuando ella elabora las diferenciaciones en torno a lo que denomina como vita activa, una traducción latina del aristotélico bios politikos, Arendt sostiene que la pluralidad es la condición de la acción, la mundanidad es la condición del trabajo y la vida es la condición de la labor. Ahora, sobre la pluralidad específicamente, Arendt nos plantea que esta es la condición, cito, esta es página 36 de la condición humana: la acción sería un lujo innecesario.
una caprichosa interferencia en las leyes generales de la conducta. Si los hombres fueran de manera interminable repeticiones reproducibles del mismo modelo, haciendo alusión a esta concepción monoteísta del hombre creado a imagen de la soledad de Dios y también de la idea de una substancia política en el ser humano, ¿no?, que situaría una predisposición natural hacia la actividad política que Arendt rechaza, ¿no?, y que sitúa fuera, ¿no?, en el entre. Bien, termino la cita, ¿no? La acción sería un lujo innecesario, una caprichosa interferencia en las leyes generales de la conducta, si los hombres fueran de manera interminable repeticiones reproducibles del mismo modelo, cuya naturaleza o esencia, aquí hay otro punto clave, porque Arendt también va a diferenciar entre condición humana y naturaleza humana, cuya naturaleza o esencia fuera la misma para todos y tan predecible como la naturaleza o esencia de cualquier cosa, y aquí viene su definición. La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por lo tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. Bien, entonces esta propuesta de la pluralidad, ¿no?, de los hombres lleva a Arendt también a subrayar esta diferencia que había mencionado entre condición humana y naturaleza humana. La condición humana es ciertamente las circunstancias de la existencia humana en el planeta Tierra, ¿no? Estas condiciones pueden cambiar, ¿sí? Por otro lado, no quiere llevar esta discusión desde el plano de la naturaleza humana, porque para Arendt, nuevamente, el problema de la naturaleza humana, la quaestio mihi factus sum de San Agustín, es decir, he llegado a ser un problema para mí mismo, no parece tener respuesta tanto en el sentido psicológico individual como en el filosófico general. Resulta muy improbable que nosotros, que podemos saber, determinar, definir las esencias naturales de todas las cosas que nos rodean, seamos capaces de hacer lo mismo con nosotros mismos, ya que eso supondría saltar de nuestra sombra. Voy a continuar porque siento que es súper importante. Más aún, nada nos da derecho a dar por sentado que el hombre tiene una naturaleza o esencia en el mismo sentido que otras cosas. Dicho con otras palabras, si tenemos una naturaleza o esencia, solo un Dios puede conocerla y definirla. Y el primer requisito sería que hablara sobre un quién como si fuera un qué. Más adelante, ¿no? El hecho de que los intentos de definir la naturaleza del hombre lleven tan fácilmente a una idea que de manera definitiva nos suena como superhumana y por lo tanto se identifique con lo divino, arroja ya sospechas sobre el mismo concepto de naturaleza humana. ¿Bien? Entonces, me parecía importantísimo entrar un poco con esta crítica al concepto de humanidad, con este planteamiento del concepto de pluralidad como condición básica de la acción, para luego pasar bueno, también quería hablar un poquito de cómo se articulaba esta vita activa, ¿no?, en función de una perspectiva descrita desde la vita contemplativa, ¿no?, desde la vita del filósofo. Pero voy a pasarme ahora rápidamente, luego de esta diferencia entre condición humana y naturaleza humana, a la destrucción del ser humano, a la destrucción sistemática del ser humano, de la existencia humana, de sus condiciones que permiten su subsistencia en el marco de los totalitarismos. Y quisiera subrayar especialmente los tres tipos de muertes que se perpetran en el caso de los totalitarismos, ¿no? Entonces, Arendt nos va a hablar de la muerte jurídica, la muerte moral y la muerte física, finalmente, ¿no? Respecto de la muerte jurídica y la concomitante pérdida del hogar,
Si bien es cierto, Arendt habla de esta muerte jurídica respecto de específicos, ¿no? Apátridas o específicas poblaciones temáticamente desplazadas, existe también una crítica a esta idea de muerte jurídica en Arendt, una crítica elaborada, por ejemplo, por Henao Castro, que sostiene que Arendt equivoca cronológicamente el fenómeno histórico de muerte jurídica en relación con los regímenes totalitarios al ubicarla a principios del siglo XX, y con ello al afirmar que los refugiados y apátridas modernos no tuvieron precedentes, por lo cual omite el hecho histórico de las migraciones forzadas de las poblaciones afroamericanas y nativoamericanas desplazadas de su territorio por motivos políticos y económicos. Una crítica que se elabora al concepto de muerte jurídica planteado por Arendt como un fenómeno estricto de los totalitarismos. Por otro lado, teníamos el hecho de la muerte moral y finalmente la muerte física. Bien, una vez mencionado un poco esta crítica casi de paso, quisiera abordar ahora la segunda parte del título de la conferencia que nos convoca, que es los crímenes contra la idea de humanidad, luego de esta revisión. En el epílogo del texto Eichmann en Jerusalén, Arendt plantea que existen tres objeciones al juicio de Eichmann. La primera objeción es que Eichmann era juzgado según una ley de carácter retroactivo y que sus juzgadores eran los vencedores. La segunda objeción que se hace al juicio a Eichmann es que el Tribunal de Jerusalén, las objeciones al Tribunal de Jerusalén se elaboraban por cuanto ponían en tela de juicio su competencia, así como el que no tomara en cuenta el hecho del rapto de Eichmann. Pero me gustaría centrarme en la tercera objeción que se hace contra la acusación, contra el juicio a Eichmann, que es una objeción contra la acusación en sí misma. Según esta objeción, Eichmann había cometido crímenes contra la humanidad, estrictamente, antes que crímenes contra los judíos, por lo que dichas objeciones quedaban a fin de cuentas dirigidas contra la ley que se aplicó a Eichmann. Más adelante, y sobre este punto, Arendt sostiene, no voy a hacer esta última cita, podemos añadir que su carácter retroactivo quebranta únicamente desde el punto de vista formal, pero no material, el principio nullum crimen, nulla poena sine lege, ya que éste se proyecta tan solo sobre actos conocidos por el legislador. Si un delito desconocido hasta el momento, tal como el genocidio, hace súbitamente su aparición, la justicia exige que sea juzgado de acuerdo con una ley nueva. En el caso de Nuremberg, esta nueva ley era la Carta de Acuerdo de Londres de 1945. Bien, entonces, sobre esta definición del genocidio, ¿no? En Eichmann, en esta obra, Arendt define el concepto de genocidio en función de una política demográfica global cuya novedad contrasta con otros crímenes. Si bien el genocidio es concebido como un delito contra la humanidad, no todos los crímenes tipificados bajo esta denominación refieren estrictamente al genocidio, ¿no? En este sentido, su característica fundamental consiste en su finalidad de exterminar a un grupo en su totalidad. Al respecto, Arendt señala sobre el crimen de genocidio bien, la expulsión de nacionales constituye ya un delito contra la humanidad, y es que por humanidad entendemos la comunidad de naciones únicamente. Tanto el delito nacional de la discriminación legalizada como el delito internacional de la expulsión no carecían de precedentes incluso en la época contemporánea. La discriminación legal había sido practicada en todos los países balcánicos y la expulsión masiva había ocurrido al término de muchas revoluciones. Entonces fue cuando el régimen nazi declaró que el pueblo alemán no quería judíos en Alemania.
y que además deseaba que la totalidad del pueblo judío desapareciera de la faz de la tierra, con lo que un nuevo crimen, un crimen contra la humanidad en el sentido de crimen contra la condición humana o contra la naturaleza de la humanidad, hizo su aparición en la historia. La expulsión, el genocidio, ambos delitos internacionales deben considerarse aparte. Bien, quisiera finalizar nada más un poco extrapolando cómo estos tipos de crímenes, especialmente esta tipificación de crímenes de carácter genocida, tienen hoy un espacio claro, explícito, en la guerra, ¿no?, que estamos presenciando hoy, casi transmitida en vivo constantemente, ¿no?, del conflicto entre el Estado de Israel contra específicamente la población civil palestina, ¿no? Y esto es algo que podemos equiparar también con las medidas que toma, por ejemplo, el régimen actual de Dina Boluarte contra población civil, como podemos ver en las masacres perpetradas el 9 de enero del 2023 en Juliaca, en Puno, en Ayacucho, ¿no?, que ha sumado más de 61 muertos hasta la fecha, ¿no? Entonces, nada, quisiera terminar un poco por ahí y es un tema que merece una constante examinación, ¿no? Siempre desde un lugar, ¿no? Siempre analizarlo desde una coyuntura específica. Muchas gracias. Bueno, Bárbara, muchas gracias por la intervención. Es hora quizás de pasarle la palabra al público. Tenemos una buena media hora para una discusión, dependiendo de los intereses. Hagamos quizás una ronda primera de preguntas y luego le daremos la palabra a los panelistas. A ver, vamos por favor, ¿sí? 1, 2, 3, ya. Sí, está muy bien. Buenas noches, empiezo por acá. ¿Sí? Buenas noches, me voy a parar para que... Bueno, ante todo, gracias por la presentación a los panelistas y también al moderador. Yo vivo al costado, así que encantado de venir a estos eventos. Tengo una reflexión y una pregunta abierta a ustedes, tal vez me pueden ayudar a resolverla o al menos intentar reflexionar sobre esta cuestión. Sabemos pues que Hannah Arendt era, ¿no?, de procedencia judía, ¿no?, judía alemana, y se me viene a la mente otro judío, ¿no?, Pablo de Tarso, ¿no?, o Saulo de Tarso. En la carta a los Gálatas 3:28, Saulo dice, y cito, ya no hay judío ni griego, libre ni esclavo, varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. No lo quiero enfocar desde un punto de vista religioso, sino como un proyecto político para su iglesia, para su eclesía, ¿no? Entonces, él está haciendo un llamamiento a una comunidad en donde todos los integrantes gocen de los mismos derechos o sean tratados de igual forma, ¿correcto? Pasaron los años, vino Constantino, la religión cristiana se oficializó, en buena cuenta los reyes tenían el poder por derecho divino, ¿no? Y los estados-nación son pues una continuación de estos reinos. Entonces, mi pregunta es en concreto, ¿por qué a lo largo de 2000 años este ideal político del cristianismo no tuvo una contraparte en los reinos cristianos o sus sucedáneos, que son las repúblicas actuales? Digamos, no hay libre ni esclavo en los Estados Unidos, los descendientes de los esclavos recién han tenido derechos plenos bien entrados los años 60, o sea, 1960 años después de que Pablo de Tarso enunció esta cita, ¿no?, a los Gálatas. Las mujeres han tenido derechos de sufragio recién en el siglo XX, y así sucesivamente. Entonces, bueno, en concreto, ¿no? Sí, ya quedó más o menos clara su pregunta. Muchas gracias. A ver, ¿había otra persona? Acá en primera fila, por favor, Bárbara. Me dieron el micrófono. Ya, usted ya se apropió del micrófono. No me queda otra, ¿no? La acción. Justamente esa es mi pregunta. Buenas noches.
Buenas noches. Arendt, hablando del tema sobre los crímenes de lesa humanidad, de los que se cometieron directamente, sobre todo lo acarreado por la Segunda Guerra Mundial, escuché de la pluralidad, ¿no? Quiero otras soluciones, cómo Arendt hace su filosofía para poder evitar que se repita esto y que no se sigan cometiendo crímenes por poderosos que llegan al poder o regímenes así. ¿Cómo así, aparte de la pluralidad? Y si podrían explicarnos un poquito más detallado la pluralidad. Gracias. Gracias. Hacia ahora en primera fila. Aquí al centro. ¿Sí? Muy amable. Yo no soy filósofo, pero de alguna manera lo ejerzo porque tomo conciencia de las cosas que suceden y elaboro un juicio. Podría estar equivocado. Me voy a algo sintético. Hannah Arendt es una filósofa que yo recién la escucho porque mi vocación de arquitecto y urbanista es otra. Pero volviendo al punto sobre la filosofía y la reflexión, no me quiero limitar solamente a Arendt. Me parece que Arendt ha abierto una puerta. Y si nos enfrascamos en el aspecto de lo que sucedió en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el problema de los judíos, me parece que es un punto en que nunca vamos a llegar a nada. Se ha hablado acá de totalitarismos y se nos viene a la memoria la idea de los nazis y los campos de concentración. Yo creo, ante la gente quiero demostrar algo, que el celular es una expresión clara del totalitarismo. ¿De quién? De los grandes poderosos. Cuando uno entra acá a Facebook, WhatsApp, nos tienen registrados, saben lo que pensamos. Cuando uno va a cobrar, le piden la identidad y aquí tenemos nuestra identidad, todo. Y hay gente muy ingenua que guarda contraseñas de correos y todo. Todo lo tienen listo y saben que con la inteligencia artificial, nosotros decimos, qué interesante. Yo entro, también me gusta la poesía, entro a inteligencia artificial y converso con la máquina se ríe y es interesante. Y me elabora conmigo poemas. Han pasado una semana y de inteligencia artificial me dice, Carlos, qué bien tu interés por la historia, la filosofía, y me está sacando la lengua. ¿No se dan cuenta que estamos cayendo en un totalitarismo enorme? Nada más. Gracias. Y una última pregunta en la tercera fila. Y luego hacemos una nueva ronda para que no haya demasiadas preguntas. Ya, a ver. Buenas noches. Reflexionando sobre la acción humana y trayéndolo a estos tiempos y aterrizando. La matanza que se produce o la represión que se reproduce por las protestas de la zona sur del Perú, puneños, serranos. Indudablemente que si hubiera sucedido tal vez esa matanza o no hubiera sucedido posiblemente en Miraflores o algún distrito distinguido, la acción en los medios, en las redes, se terruquea. Terroristas. Indudablemente estas personas humildes no reciben hasta ahora justicia, están invisibilizados. Quisieron actuar frente a una situación y crearon pánico, miedo. Se ordenó disparar. Y se crearon mentiras y calumnias, porque incluso se llegó a decir en las redes, porque hoy en día se puede crear ficciones en las redes. Y se hizo aparecer a una persona que atacaba cuando en realidad simplemente estaba tratando de refugiarse y fue víctima de una acción totalmente deleznable. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, se miente, se calumnia, se invisibiliza, se terruquea. Concreto y termino acá. Cuando murieron, creo, 2 policías en un patrullero volcado, incendiado, le echaron la culpa a los manifestantes. Ya ven, salvajes, indios, serranos. Pero ¿qué pasaba? Que en realidad no era más que un acto criminal de policías que se habían deformado totalmente y había un simple crimen. Pero se aprovechó de eso para tergiversar, ¿no? Las acciones de protesta ahora quedan bastante mediatizadas porque se crea un clima de temor
de miedo. Y ahora todo aquel que va a protestar es terrorista, ¿no? Es un vándalo. Y termino, y yo creo que aquí también entra el exclusivismo y el racismo. Y nos olvidamos que cuando alguien pierde sangre, el médico no pide, el señor que está perdiendo sangre, si es afroperuano, debe ser otro afroperuano, no. Se basa en el tipo de sangre para poder hacer la curación. O sea, no tomamos todavía muy en cuenta el conocimiento científico, seguimos todavía en el siglo medieval. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a pasar entonces a los panelistas. Adriana, ¿prefieres tú empezar? ¿O prefieres al Sí. final? Ujú. ¿Al final mejor? A ver, mientras de repente... Empecemos con Rubén mientras tú vas revisando el... ¿Sí? A ver, dale por favor, Rubén. Ya. Sí. Bueno, a ver, algunas ideas que de repente presentar, reflexionar en torno a las preguntas, a los comentarios que se han realizado. A ver, es que hay preguntas difíciles. No estoy muy seguro de si la primera pregunta la llego a comprender bien. ¿Por qué es que siguen ocurriendo, si entendí bien, ¿no? ¿Por qué siguen ocurriendo estas circunstancias en las cuales se sigue excluyendo, en las cuales se sigue no reconociendo el valor de las personas? Es una pregunta difícil. Es quizás la pregunta fundamental de la ética, ¿no? No estoy seguro de si Arendt o yo o cualquier persona podría dar una respuesta tan precisa. De repente lo asocio con el segundo comentario que se hacía, ¿no? Que nos puede llevar a algún tipo de reflexión al respecto. Se preguntaba cómo es qué otros medios, además de la pluralidad, podrían pensarse para luchar contra el peligro del totalitarismo, ¿no? A ver, lo que yo pensaba, y seguramente que hay muchas cosas que se pueden comentar, pero yo pensaba en la importancia del valor del pensamiento en Arendt, del concepto de pensamiento, ¿no? Una forma de luchar activamente en contra del peligro del totalitarismo es promover la capacidad de pensamiento de las personas. Ahora, ¿qué significa el pensamiento para Arendt? No es simplemente pensar, reflexionar, sino que para Arendt el pensamiento tiene que ver con la capacidad de cuestionarse las cosas. Quien aprende a pensar es la persona que se cuestiona constantemente las cosas, ¿no? Arendt dice que el pensamiento no nos lleva a afirmaciones seguras, sino más bien al contrario. El pensamiento nos lleva a cuestionarnos las afirmaciones que asumimos que ya son seguras. Y eso permite que podamos desarrollar una más independiente capacidad de juicio, de juzgar las cosas de manera libre sin caer en los estereotipos, ¿no? Entonces, claro, quizás esta promoción del valor del pensamiento también puede ayudar a pensar cómo concretamente luchamos en contra de este peligro de caer en lógicas totalitarias nuevamente, ¿no? Que como decía, y como se ha también mencionado en diferentes participaciones, la lógica totalitarista o la lógica totalitaria no necesariamente responde a situaciones radicales en las cuales hay un Estado, un movimiento que impone el totalitarismo, sino que seguramente podemos identificar ciertos rasgos totalitarios en nuestras culturas, ¿no? En donde, por ejemplo, pensando en el caso del uso del Internet, ¿no? Y de las redes sociales, yo pienso en cómo es que muchas veces estamos a disposición de los algoritmos del Internet que una y otra vez nos hacen confrontarnos con lo mismo. Y eso confirma seguramente la ilusión de que uno tiene la razón, de que efectivamente las posturas que uno tiene o mejor dicho, las posturas con las que uno está en desacuerdo son efectivamente absurdas porque el algoritmo nos confronta una y otra vez con la confirmación de nuestro propio punto de vista. Bueno, esa igualdad, esa homogenización de la persona, de alguna manera colabora con cierta lógica totalitaria, ¿no? Bueno, dejo ahí por mi participación para dar también palabra a otras personas. Listo. Ya. Adriana, ¿sí? Sí, bueno, quisiera decir algunas cosas acerca de la pluralidad que se ha preguntado. Sí, claro, es una condición muy importante que es el sine qua non de la política, dice Hannah Arendt, ¿no? Sin pluralidad no hay política. Y ella usa una imagen muy interesante porque si todos estuviésemos de acuerdo, fuésemos tan iguales que hay una unanimidad absoluta, ni siquiera tendríamos que hablar, ¿no? Pero por el contrario, si fuésemos tan antagonistas, tan radicalmente diferentes,
el otro extremo, tampoco podríamos hablar porque sería imposible la comunicación. Y resulta que más bien la situación es un poco de las dos, ¿no? Somos iguales, pero eso da margen a la distinción. Para ella es muy importante la necesidad humana de distinguirse, ¿no? Es como algo inevitable del ser humano de mostrar quién es, como dice ella, ¿no? Esa es otra expresión también muy sugerente cuando ella dice, nacemos o llegamos al mundo para responder la pregunta ¿quién eres tú? Y ahí está la idea de la distinción. Hay una necesidad de saber quién soy, pero eso no lo voy a encontrar escrito en un libro. Eso lo va encontrando uno cuando en medio de la interacción con otros va encontrando su forma de responder al mundo, digamos, ¿no? Su forma de responder a las diversas circunstancias, conflictos, demandas, interpelaciones que el mundo nos hace. Entonces uno va construyendo su identidad, para recoger otro tema que se ha mencionado, ¿no? Porque la identidad no está lista y preparada, sino que uno la va construyendo. Yo creo que esas cosas están evidentemente relacionadas, ¿no? Distinguirse es algo que se va haciendo a lo largo de nuestra vida, en la que vamos actuando, interactuando, y a la par vamos construyendo una identidad. Entonces, retornando a la pluralidad, no habría política si todos pensáramos igual. Tampoco habría política si todos pensáramos distintos. Sobre todo, el primer caso me parece más importante tal vez porque si todos pensáramos igual no habría política. Y eso es lo que quiere justamente el totalitarismo, que no haya política. Y por eso se esfuerza porque pensamos igual, ¿no? Y no es que necesariamente haya una confabulación entre los genios de la tecnología y los políticos, pero definitivamente interactúan y se potencian recíprocamente, ¿no? Porque las redes, como acaba de mencionar Rubén, son altamente peligrosas, ¿no? Son un arma que contribuye a la repetición de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo que tal vez lo han visto. El canguro. Apareció por ahí un reel de un canguro viajando en avión. Entonces, la lógica de esto es que el público, los usuarios, cambien el reel, ¿no? Entonces después sale el canguro, pero en otra circunstancia, comiendo un bocadito. Después sale el canguro tomando un vaso de vino. Ya se gastó eso, entonces sale ahora una tortuga, luego un gorila. Entonces, la persona que innova y presenta un nuevo reel piensa que está realmente innovando, piensa que es natalidad, iniciativa, novedad, que está siendo original, pero en realidad simplemente está entrando en la lógica de la repetición, ¿no? Es como lo que decían también los teóricos de Frankfurt sobre la música, los hits, ¿no? El último hit de, qué sé yo, el rock and roll. Entonces todo el mundo a comprar su disco porque es una novedad, pero en realidad es una ligera variante y en el formato, en el fondo, es el mismo. Sobre la base de un formato homogéneo se dan unas pinceladas de diferencia y nosotros, el público, somos los que caemos en ese truco, ¿no? Y esas son las formas como nos van homogeneizando. Y el totalitarismo, de alguna manera, encuentra la masa lista, ya preparada por ese tipo de tecnologías hoy día, ¿no? Los medios de comunicación, internet, y en fin. Y por otro lado, la sociedad misma. Hannah Arendt también le da mucha importancia a lo social, la sociedad moderna, dice ella, la sociedad exige de sus miembros conducta, no acción. La sociedad es conductista, ¿no? Y se comprende por qué. Una sociedad necesita normas, una sociedad debe evitar el caos, ¿no?
evita la desviación social, sanciona al que se desvía. Pero eso es ambivalente, eso es una espada de doble filo, ¿no? A veces la normalización social termina condicionándonos de tal manera que mata nuestra iniciativa. Y lo curioso es que nosotros, como miembros de la sociedad, contribuimos al reforzamiento de las normas. Por ejemplo, el caso del bullying. Cuando en un colegio hay un grupo que hace bullying, pienso que lo normal es que el resto de chicos que de repente discrepan con esa práctica, no están en desacuerdo, terminen también haciendo bullying, porque es la lógica de la masa, ¿no? De que nos va aglutinando, y un poco por el temor de ser diferente, entonces terminamos convertidos en policías de la norma social. Nosotros mismos terminamos corrigiendo al que se desvía, sancionándolo, ¿no? Entonces es realmente un círculo vicioso. En ese sentido, entonces, la sociedad, con su tendencia a la normalización, le da el plato listo al poder totalitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Avanza el trabajo, o sea que son dos cosas que se complementan recíprocamente. Bueno, creo que había otras preguntas, pero el miedo. Bueno, también está relacionado con eso, el totalitarismo necesita miedo, y el miedo se puede comunicar de muchas formas. Se puede comunicar con la arquitectura, ¿no? Justamente recordando el tema del castillo de Kafka, el proceso de Kafka, lo kafkiano, ¿no? Es decir, la arquitectura brutalista de la Unión Soviética, ¿no? El totalitarismo busca hasta que la arquitectura de miedo, que sea fría, imponente, carcelaria, ¿no? Entonces el individuo se siente pequeño, disminuido, temeroso, ¿no? Entonces, si llega con iniciativa para pedir algo, el solo enfrentarse a un tremendo edificio le aplasta totalmente la iniciativa. Entonces, claro, el miedo es un recurso muy grato al poder, y con mayor razón al poder totalitario. Sí, pluralidad, y esto es lo que básicamente creo se preguntaba, Sí, ¿no? sí, no, está muy bien. Muchas gracias, Adriana. Bárbara, ¿tú quieres intervenir? Sí. Sí, sobre las preguntas respecto del espacio público. Entonces, ¿cuáles son estos espacios públicos? Arendt define, existen dos aspectos de la definición de espacios públicos en Arendt. El espacio público se define en la condición humana como un espacio de aparición, de revelación identitaria, como menciona la profesora Añi, en donde yo revelo quién soy, y no tengo jurisdicción sobre aquello que estoy revelando, ¿sí? Y esta revelación de la gente tiene que ver también con mi capacidad para distinguirme, y es algo que solo puedo expresar, sobre todo, a través del discurso, léxico. Volviendo un poco a esta pregunta, entonces, ¿cuáles son estos espacios públicos? Arendt aborda ontológicamente esta definición de espacio público. Podríamos decir que no es un espacio físico, concreto, sino que es una relación que puede darse en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Y esta relación es lo que va a permitir que surja el poder entendido no como una relación de dominación o de gobierno, estilo Foucaultiano, sino como una acción, como la posibilidad de acción concertada. Sobre la dimensión política del ciberespacio, ¿no? De las redes sociales, de los espacios que se abren en Internet. Bueno, hay algunos investigadores como Salikov, Saboronkov, 2017, 2018, que plantean que esta esfera pública digital fracasaría en términos arendtianos, como espacio genuino para la constitución del poder, ¿no? Como acción concertada, ¿no? Si bien estos espacios, estas redes,
pueden tener una alta capacidad de convocatoria, no cumplen los requisitos para convertirse en espacios genuinos de diálogo, abiertos a la distinción a través del discurso. ¿Por qué? Bueno, precisamente por la estructura operativa que tienen los medios de comunicación masiva digital, ¿no? Es decir, están sujetas a un modelo de propaganda que rige al sistema de medios de comunicación, ¿no? Y esto ya lo examina Chomsky y Herman en un libro, Manufacturing Consent, de 1988, donde argumentan 5 filtros, ¿no?, que censuran la información a partir de la cual se debate en el espacio público, ¿no? Estos 5 filtros serían el tamaño y la propiedad y orientación lucrativa de los medios de comunicación de masas. Un segundo punto es la licencia publicitaria para hacer negocios. Un tercer punto es la contratación de medios de comunicación de masas. Un cuarto y penúltimo punto es el FLAC y los ejecutores. Y un quinto punto es el anticomunismo como mecanismo de control, hoy sustituido por el antiterrorismo. Entonces, estos filtros impedirían que el ciberespacio se constituya como una plataforma legítima para espacios públicos en sentido arendtiano, ¿no? Por otro lado, también mencionaron cómo hacer frente, ¿no?, a estos regímenes, ¿no?, totalitarios. Bueno, Arendt plantea que el surgimiento de los totalitarismos supone o el éxito de los movimientos totalitarios entre las masas significó el final de 2 espejismos, un espejismo general y un espejismo particular. El particular, el primer espejismo es el espejismo de los países gobernados democráticamente, el fin de ese espejismo, y el segundo espejismo es el fin de la noción de las naciones-estado europeas y de su sistema de partidos. Cabe mencionar que Arendt fue muy crítica de este sistema de partidos y que ella proponía, precisamente desde su concepto de poder como acción concertada y su definición de espacio público como espacio de relación entre, estos espacios públicos o una sustitución de este sistema de partidos tendría que ver con un sistema de consejos, más concretamente. No quiero olvidar nada. Y bueno, por último, traer a colación, ¿no?, que frente a lo que mencionaba también en la intervención el señor que mencionaba las masacres en el sur del país, ¿cómo hacer frente, ¿no?, a esta violencia? Bueno, Arendt plantea esta antítesis entre poder y violencia que a mí me resulta particularmente estimulante, ¿no? Menciona en otro libro sobre la violencia de 1962, por ejemplo, parafraseo, que del cañón de un fusil surge la más inmediata obediencia, pero jamás podrá surgir de allí el poder, es decir, la acción concertada entre individuos en un espacio público que puede ser cualquiera, ¿no? Siempre y cuando existan estos agentes que intercambien discursos y que decidan actuar de manera conjunta. Eso. Bueno, ya la verdad es que nos ha ganado el tiempo. Quiero queremos agradecer a la profesora Adriana Añe, al profesor Rubén Merino y a la profesora, o a la ahora magíster, Bárbara Zavala, por sus intervenciones. Y despidámoslas con un aplauso. Damos, por supuesto, como es evidente, nuestro agradecimiento al Goethe-Institut por acogernos y por coorganizar con nosotros este ciclo, y los invitamos al próximo conversatorio el lunes 4 de agosto sobre el tema El derecho a tener derechos humanos, en donde participarán Cecilia Méndez, Carla Sagástegui y Arian Vilcarino. Buenas noches.